Bien, vamos a continuar. Estamos ahorita en el editor de código Visual Code. Nos dirigimos en la parte de abajo, fíjense, .n. Hacemos clic acá y aquí vemos todas las herramientas para realizar la conexión con la base de datos. Lo único que debemos cambiar siempre y cuando creen su base de datos todo por defecto es el nombre de la base de datos, ¿sí? El usuario va a ser root por defecto, a no ser que ustedes la cambien, y lo mismo para el tema del password. Nos vamos a dirigir a nuestro navegador y aquí lo tenemos en MySQL. Vamos a crear una base de datos. Nos dirigimos en la parte de abajo de la consola, create database db ejemplo. Yo lo voy a colocar de esa manera. Me lo voy a copiar el nombre de la base de datos que estoy creando. Lo voy a necesitar, ¿no? Control más intro y se ejecuta. Acá tenemos nuestra base de datos totalmente vacía. Las tablas lo vamos a crear con migraciones desde Laravel. Bien, nos dirigimos a Laravel y como le dije, solamente tenemos que cambiar el nombre de la base de datos, que en nuestro caso lo hemos colocado db ejemplo. Y listo, la conexión entre Laravel y la base de datos ya está finalizado. El siguiente paso viene a crear los modelos y migraciones. ¿Cómo hacemos esto? Para ello, como teoría, nos dirigimos acá, en la parte donde dice Eloquent y en la primera parte, ¿sí? Acá tenemos todo lo referente a modelos. Lo vamos a traducir. Fíjense, dice cada tabla de la base de datos tiene un modelo correspondiente que se utiliza para interactuar con la respectiva tabla, ¿sí? Bien, vamos a crear el modelo y migración a la vez. Para ello ejecutamos en la terminal de comandos el siguiente código: php artisan make model, y aquí tenemos que colocar el nombre. Para este caso vamos a trabajar primero con una tabla plana que se llama categoría. Los modelos se recomiendan que la primera letra sea mayúscula y el nombre en singular, ¿sí? -m. Bien. El -m es para indicar que después de crear el modelo también se crea su respectiva migración. Damos enter para ejecutar y como ven se ha creado satisfactoriamente. ¿Dónde se crean los modelos? Nos vamos en la parte de app y fíjense, acá tenemos el modelo categoría. Ahora, ¿dónde se crea las migraciones? Nos dirigimos a esta parte, la base de datos, migraciones, y esto se encuentra creado en orden de fecha. Los dos primeros son los que vienen por defecto en Laravel. Y fíjense, acá se encuentra nuestra migración de la tabla categorías. Fíjense, Laravel lo crea de esta manera: todo minúscula y en plural. El primer campo lo vamos a dejar por defecto y es recomendable el ID. Fíjense que acá no le colocamos si va a ser de qué tipo de dato, auto increment, etc. Laravel lo hace eso por nosotros, ¿sí? Lo crea de tipo entero y auto increment. Vamos a borrar el campo timestamp. ¿Qué es lo que hace? Crea dos atributos en la tabla, create y update. ¿Y esto para qué? Cuando uno registra o hace la inserción de un registro en la tabla, entonces allí se llena cuándo se creó la fecha
y cuándo se modificó por última vez. Entonces no lo vamos a ocupar en este caso. Y vamos a definir un atributo, un campo, un atributo que vamos a darle a la tabla categoría. Va a ser de tipo varchar, que aquí se le coloca string, el nombre del atributo, en este caso va a ser nombre. Y aquí le damos el tamaño, ¿sí? Le vamos a dar de 30. Bien, entonces ya tenemos la tabla categorías, su campo ID, su campo nombre y no es más. Solamente con eso vamos a trabajar en la tabla plana categoría. Guardamos, nos vamos a la parte de archivo, guardar todo y vamos a ejecutar. Para ello necesitamos escribir el siguiente comando: php artisan migrate. Enter. Como pueden ver, se ha creado satisfactoriamente, se ha migrado esta tabla a la base de datos con este nombre satisfactoriamente. Fíjense, Laravel nos ha creado o nos ha llevado otras migraciones más, que eso por defecto lo hace Laravel, ¿sí? Nos vamos a la parte de la base de datos, actualizamos y fíjense, aquí están las tablas que Laravel ha migrado por defecto y aquí se encuentra la tabla que nosotros hemos definido allá. Y ahí están los dos campos, ID, nombre. Nos fijamos en la estructura. La llave primaria, ID, autoincrement y el campo nombre de tipo varchar 30. Bien, continuamos. Nos dirigimos en la parte de modelos. Aquí vamos a definir qué atributos vamos a ocupar. Bueno, como el campo ID es de tipo autoincrement, entonces vamos a utilizar el campo nombre. No tenemos otro atributo. Si tuviéramos coma y seguimos aumentando los demás campos. En este caso, como es único, dejamos esto así. Vamos a aumentar vamos a indicar que el campo timestamp ya no lo vamos a utilizar. Por eso lo estoy colocando de tipo false. ¿Esto por qué? Porque en la migración le hemos indicado que no íbamos a ocupar, que no se cree ese campo, esos campos. Y entonces, como Laravel trabaja por defecto con esto, también debemos indicarle en el modelo que ya no lo vamos a ocupar, ¿sí? Bien, lo siguiente, guardamos. Lo siguiente es crear el controlador. Para ello, nos vamos a la consola, a la terminal de comandos, php artisan make controller, y Laravel nos da una estructura de cómo crear el nombre de controladores. En este caso sería categoría controller guión el resource es para que se crean los métodos por defecto o los métodos básicos de un controlador. Damos enter y se ha creado satisfactoriamente. Nos dirigimos en la parte de app http
controladores, y acá se encuentran todos los controladores que podamos ocupar, ¿sí? Aquí está el método index. Vamos a minimizar los comentarios. El campo, la función create no lo vamos a ocupar. El store para guardar sí vamos a ocupar. El show no lo vamos a ocupar. Actualizar y eliminar. Bien, ya tenemos acá los métodos que vamos a trabajar con la tabla categoría, ¿sí? Para mostrar, para guardar, para editar vamos a utilizar estos dos, y para eliminar, ¿sí? Antes de comenzar con los métodos en los controladores, no debemos olvidarnos de usar nuestro modelo que se encuentra en app y que tiene el nombre de categoría. Entonces, app y categoría, ¿no? Vamos a trabajar el método index, que es para mostrar los registros, es como el listar. Entonces, nos vamos a crear un objeto categorías igual al modelo categoría. Y vamos a decir que queremos ver todos los registros que se encuentran aquí. Vamos a retornar en una vista. Y esa vista se va a dirigir en la carpeta categorías, punto, y dentro de esa carpeta, por eso es punto, principal. Y esto lo vamos a devolver en un array compact que va a llevar el nombre o va a recibir categorías. Con esto ya tenemos el método index. Guardamos. Vamos a limpiar nuestra hoja de trabajo. Esto ya no lo vamos a ocupar por el momento. Las migraciones tampoco. La configuración de la base de datos. Bien. El siguiente, fíjense que aquí le hemos dicho que en la carpeta categorías se encuentra el archivo principal donde se va a retornar estos registros en forma array, que estamos ocupando compact para realizar eso. Entonces vamos a minimizar algunos que no vamos a ocupar y nos dirigimos en la parte de resource. Acá tenemos la parte de vistas. Y esta plantilla .blade.php es lo que Laravel, cuando ejecutamos por primera vez, nos lanza una página de bienvenida. No lo vamos a ocupar en este caso. Vamos a crear una carpeta categorías. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo principal.blade.php. Aquí vamos a realizar nuestro formulario principal para manipular los métodos que vamos a trabajar, ¿sí? Bien. Hemos inicializado la estructura HTML. Vamos a cambiarle el título de nuestra plantilla, FRM categoría, formulario categoría. Vamos a darle un pequeño concepto H2, por ejemplo, registro de categorías.
Vamos a dar salto de línea. Y aquí vamos a crear una tabla. Va a tener bordes. Vamos a crear una fila donde vamos a colocar los campos, ¿no? Que vamos, las columnas de los campos que vamos a mostrar. Vamos a hacerlo con th id. Solamente tenemos dos atributos en nuestra tabla, categorías. Luego vamos a utilizar las propiedades for each para recorrer todas las filas de los registros. En este caso vendría a ser esto como categorías. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos retornando con ese nombre, ¿sí? Bien, nos vamos acá y esto se está renombrando con el nombre ítem. Lo voy a dejar por defecto. Vamos a hacer una fila. En esta fila, en esta columna, vamos a decir que se muestre campo ID. La siguiente columna voy a decir que se muestre campo. Bien, ya tenemos nuestro formulario que nos va a permitir listar todos los registros que tenemos en la tabla categoría. Bien, entonces ya trabajamos el método en el controlador, ya hicimos el formulario y ahora nos falta las rutas. Para ello nos dirigimos en esta parte, rutas, y nos dirigimos web.php. En este caso esto no lo voy a ocupar, lo voy a comentar y vamos a crear una nueva ruta. De tipo get. Redireccionamiento automático. Y acá le tenemos que dar el nombre del controlador, que sería categoría controller. Tenemos que escribir bien. Categoría controller. Y le decimos a qué método. En este caso, index. Bien, hasta acá ya tenemos el método, el formulario y la ruta. Vamos a guardar todo y vamos a observar si ya podemos visualizar los registros o si no tenemos ningún problema. Vamos a limpiar la terminal. PHP Artisan Serve. Bien, acá tenemos nuestro formulario de registro de categorías. Como pueden ver, no nos muestra nada. Vamos a registrar una categoría desde la base de datos directamente para revisar. Perdón, me equivoqué. Base de datos, ejemplo, categorías, insertar y vamos a colocar disco duro. Continuar.
Bien, ya tenemos un registro en nuestra tabla y veamos si ya está todo bien. Como pueden ver, ya tenemos acá exitosamente la lista de registros de nuestra tabla categorías. Bien, vamos a realizar el método para guardar los registros. Nos dirigimos a nuestro controlador. Vamos con el siguiente método. Vamos a declarar un objeto categorías va a ser igual a persona, perdón, categoría, ¿no? Categoría y en este caso es new categoría. Le vamos a pasar los parámetros, categorías, nombre va a ser igual a lo que recibimos, que en este caso está con el nombre de request y con el mismo nombre lo vamos a retornar. Digo, se lo vamos a enviar, que va a ser nombre. Es recomendable que estos dos tengan el mismo nombre, ¿no? Este es de la tabla y este es desde el formulario que viene. Bien. Le decimos categorías. Lo guardamos. Bien. Vamos a retornar un mensaje. Return. Con back. Y le decimos que con el nombre agregar vamos a retornar el siguiente mensaje. Se ha registrado exitosamente. Bien, ya tenemos definido el método para guardar los registros. Luego nos dirigimos en la parte de las vistas. Vamos a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar formulario categoría.play.php. Acá primero voy a preguntar vamos a decir que sea distinto. Esto lo hago para trabajar en un archivo, dos formularios, tanto para registrar y para modificar, ¿sí? Entonces, por el lado de falso, vamos a registrar nuestro formulario. Le vamos a decir registrar. Esta es una ruta que todavía no la hemos creado, ¿sí? Decir que la acción, perdón, que el método va a ser de tipo post y Laravel nos indica que tenemos que trabajar con llave de seguridad CSR. Entonces una tabla, una fila, nombre,
la columna, darle un espacio para poder escribir un ID. Vamos a dar otra fila, vamos a dar una columna y este va a ser de tipo submit, de tipo envío, ¿no? Voy a dar un valor, después de la tabla vamos a mostrar el mensaje después del formulario. Entonces hacemos un if bien, vamos a preguntar si hay sesión. En este caso, agregar, lo vamos a mostrar en una etiqueta P. De esta manera. Falta esto. Listo. Luego de tener nuestro formulario para registrar datos a nuestra tabla, nos dirigimos a nuestro formulario principal. He visto que estaba muy grande y lo vamos a cambiar el tamaño de nuestro mensaje de registro de categorías. Bien, luego de esto voy a incluir el formulario categoría. Entonces se encuentra en categorías, frm categoría. Por último, vamos a realizar la ruta. Vamos a crear una ruta para nuestro método get. En este caso va a ser de tipo post. Vamos a decir que sea slash registrar. Y esto era en comentario, ¿no? Vamos a dar el nombre, categoría controller. Y en este caso ya no va a ser el método index, sino al método store. De donde sacamos esto, nos vamos a controller. Y fíjense, nuestro método se llama store. Entonces, guardamos todo. Vamos a probar si ya podemos registrar. Vamos a actualizar. Bien. Nos ha salido nuestro formulario para guardar. Vamos a darle una categoría. Memoria RAM. Vamos a guardar. Y nos dice se ha registrado exitosamente y como pueden ver se ha actualizado nuestro listado de registro de la tabla categoría y ya tenemos como segundo registro la memoria RAM. Bien, vamos a realizar el siguiente método que es el de modificar, ¿sí? Bien, para modificar, en este caso lo voy a utilizar solamente con esto y voy a hacer lo siguiente. Como esto es similar al de guardar, vamos a copiar y acá tenemos
Bien, entonces tenemos acá los registros para actualizar y estamos devolviendo todos los registros que se ha actualizado en un array con este nombre, ¿no? Se lo está enviando a la plantilla principal ubicada dentro de la carpeta categorías. Además de esto necesitamos un método adicional que es el edit. Para esto vamos a realizar lo siguiente. Una vez tenidos los métodos definidos, tanto para, para actualizar o modificar, entonces el método principal y el método de apoyo. Esto lo que hace es enviar los registros al formulario de modificar, para modificar. Entonces, fíjense, estamos devolviendo con el nombre categorías en plural. Entonces acá va a preguntar categorías. Como tenemos el mismo caso, entonces yo lo voy a copiar, lo voy a tabular. Aquí la acción ya no va a tener la misma ruta, es otra ruta. Vamos a llamar modificar. Y aparte de eso necesitamos enviarle el ID, puesto que el formulario no le pasamos, bueno, en este caso no le estamos pasando, ¿no? Lo vamos a hacer de esta manera y tendríamos que darle el ID que está acá, por si acaso. Entonces, y aquí lo tenemos. Una cosa más que tenemos que aumentar es el método, que en este caso es update, perdón, es put para actualizar. Bien, tenemos que devolverle los datos que estamos recibiendo del método edit a este formulario. Entonces, value y le decimos categoría nombre. Además, normal. Y acá sería modificar. Luego de realizar el formulario para modificar, vamos a crear la ruta respectiva. Para ello nos vamos a nuestras rutas, route. Vamos a crear dos rutas, puesto que estamos utilizando dos métodos para modificar. Entonces, el primero es el edit, que se encuentra en la siguiente dirección. Entonces la dirección sería edit. Vamos a crear otra ruta de tipo put y este lo vamos a llamar como la acción que lo hemos dado en el formulario, que sería modificar. Y algo que se me olvidaba es el ID que se lo estamos pasando.
este caso se llama. Vamos a revisar el controlador. Update edit. ¿Sí? Bien, luego de tener nuestras rutas respectivas, nos dirigimos al principal, a nuestra plantilla principal. Tenemos que aumentar primeramente otra columna donde podamos hacer el llamado a los métodos. Le voy a colocar de nombre opciones, ya que aquí también vamos a incluir la opción a eliminar el registro. Bien, vamos a probar si ya podemos modificar los registros que tenemos. Vamos a guardar todo y nos dirigimos a nuestra página. Bien, por defecto tenemos nuestro formulario para guardar. Cuando yo coloque edit, debería o debe colocarme el formulario para modificar. Si en caso estuviera bien, pues va a salir como lo indico. Bien, nos ha salido un error. Vamos a revisar el controlador. Y aquí hay un detalle, puesto que le estamos indicando un request ID, cosa que la función solamente recibe directamente el ID. Veamos. Bien, hemos tenido un detalle. He corregido el nombre de la ruta. Existe un conflicto entre colocar el mismo nombre del método. Entonces he cambiado por editar. ¿Sí? Lo mismo se ha afectado entonces en la ruta para dirigirnos al primer método de actualizar, de modificar, ¿no? Entonces ese ha sido el cambio que le he dado, y otro cambio más que le he dado en el controlador, que he cambiado lo que era plural en singular y viceversa, ¿no? Lo cual ha cambiado en esta parte del array compact. Lo mismo en la parte del modificar, del update, y por consecuencia, como es con este nombre se está devolviendo el array, entonces en nuestro formulario también está en singular. ¿Sí? Solamente el nombre, no ha fallado nada de lógica ni nada de eso, solo el nombre. Bien, vamos a probar. Voy a actualizar el primer registro y fíjense, me devuelve el nombre de ese registro, y fíjense el enlace ya me dirige al método, y ya me lo da el número de ID, ¿sí? Que en este caso es 1, y lo va a enviar lo que yo voy a modificar. Por ejemplo, voy a colocar en minúscula, modificar, y ya me lo modificó. ¿Sí? Entonces ya tenemos el método modificar funcionando. Bien, vamos a continuar con el método de eliminar. El método de eliminar es muy similar al de
al de actualizar en cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a copiar en cierta parte. Vamos a hacerlo de otra manera, el request. Vamos a dar este tipo de parámetro y listo. No recibimos nada de nombre, así que esto vamos a acomodar. Y el método no es guardar, sino eliminar. Voy a ocupar el otro por defecto. Y voy a retornar un mensaje, igual como hicimos en el de guardar. Entonces, selecciono, bueno, copio y acá. Vamos a devolver el mensaje con el nombre. Eliminar. Registro eliminado, vamos a colocar. Bien, ya tenemos el método. Nos vamos al formulario. Acá no vamos a tocar nada de eliminar. Entonces nos vamos al principal. Aquí sí. Acá vamos a crear un formulario. Y le vamos a dar la ruta de eliminar. Entonces, la ruta de eliminar recibe el método, bueno, el ID, cuál registro va a ser eliminado. Como lo estamos haciendo de tipo formulario, necesitamos darle el método de tipo post y acá necesito darle el método, indicarle específicamente este método es del formulario que va a ser de envío, ¿sí? Ahora acá le estamos diciendo también necesitamos darle el código de seguridad, digo la llave de seguridad CSRF, y le vamos a dar un botón de tipo submit y le vamos a decir que se llame eliminar. Vamos a devolver el mensaje que le hemos dado en el método del controlador. Por ejemplo, voy a ocupar esto para no demorar. Entonces me voy al principal y le digo que debajo de la tabla me muestre ese mensaje. El mensaje está devuelto con el nombre de... Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestra ruta. Vamos a crear una ruta de tipo delete. Se va a llamar eliminar y le vamos a dar el ID, ¿no? Esto tiene que estar comentado. Luego vamos a darle el controlador. Y en este caso sería destroy. Que sería el método, el nombre del método, ¿no? Destroy. Vamos a guardar todos los cambios realizados y vamos a ver si ya podemos eliminar los registros. Ya nos apareció en la parte de opciones la opción a eliminar. Vamos a cuidar. Vamos a decir que eliminemos el segundo registro. Nos ha salido
un error y como pueden ver la ruta nos dirigimos acá. Fíjense, la dirección está totalmente mal. Bien, de esta manera lo vamos a revisar. Bien, voy a eliminar el segundo registro. El detalle ha sido que no hemos actualizado la página, ¿no? Bien, como pueden ver, el primer error fue porque hemos colocado el ID entre paréntesis. No es la forma correcta porque no lo hemos definido así en las rutas, que después de la dirección eliminar, tengo que pasar el ID después de un slash, ¿no? Entonces estaba con un paréntesis, encapsulado en un paréntesis. Parece que acá tengo un ejemplo de cómo tenía que estar la dirección, ¿no? Y el otro error fue porque no he actualizado la página, simplemente he retrocedido y no está. Bien. Hasta acá tenemos los métodos de listar, agregar, modificar y eliminar. Vamos a probar. Estamos hablando de categorías, ¿no? Gaseosas. Entonces guardamos. Vamos a probar con otro. Comida. Bien. Por ejemplo, el de comida. Vamos a editarlo. Y le vamos a decir comida rápidas. Lo modificamos. Ya está. Quiero eliminarlo. Vamos a actualizar. Problema con esto, voy a eliminar comidas rápidas y se ha eliminado exitosamente. Bien, vamos a realizar el método para buscar los registros por ID y por nombre. Bueno, en este caso por los dos campos, ya que solamente tenemos dos campos. Ya. Para ello vamos a utilizar un método que ya hemos trabajado en los anteriores videos. Nos vamos al controlador de categoría y nos vamos al primer método, el index. Vamos a utilizar parámetros. Para ello voy a utilizar el request y acá le voy a dar parámetro de entrada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recibir dos parámetros. El criterio lo vamos a hacer dinámico. El criterio, por cuál, por ID o por nombre. A eso me refiero con el criterio. Por cuál de los dos voy a buscar. Y otra variable, buscar. Por ejemplo, si elijo por ID, entonces el buscar va a recibir, qué sé yo, 1, 7, 12, etcétera, ¿no? Si yo elijo por nombre, entonces el buscar va a recibir un indicio, una pequeña parte del nombre que se está buscando. Bien, entonces yo digo $criterio va a ser igual a request y también criterio, ya que con ese valor también lo estamos obteniendo. Vamos a hacer otro para el buscar. Vamos a hacer selección múltiple. Para ello hacen control D.
Vamos a preguntar si el buscar está vacío. Si el buscar está vacío, significa que no hay criterio de búsqueda. Entonces, tengo que devolver todos los registros, ¿sí? Entonces, como ya hicimos devolver todos los registros, listar, en otras palabras, lo voy a colocar por verdadero de la condición. Por else, por el lado falso, vamos a realizar la búsqueda modelo categoría y vamos a utilizar la condición where. Entonces, lo primero que le vamos a dar es el criterio de búsqueda. Luego le vamos a dar la condición o cómo lo vamos a buscar, el método. En este caso es like. Posterior a ello, le vamos a dar el argumento de búsqueda de acuerdo al criterio, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos elegido por nombre, entonces le tenemos que pasar el argumento de buscar. Pero como yo lo quiero hacer un poco más dinámico, entonces lo voy a utilizar, es decir, de acuerdo a esta herramienta like, yo le voy a decir que no me interesa cómo empiece, que tampoco me interesa cómo termine, pero que reciba el criterio, que se busque con este argumento bajo el criterio correspondiente. Y para que nos devuelva satisfactoriamente se utiliza el get. En caso de que sea todo, es la función add. Y cuando estamos haciendo búsquedas específicas, entonces utilizamos el get. Y listo. Ya está nuestro método buscar y listar en una misma dirección. Luego nos dirigimos al formulario, no hacemos nada, principal. Acá vamos a realizar un formulario de búsqueda. Por ejemplo, acá. Entonces, formulario, la acción va a ser redireccional. El método post llave de seguridad SCRF. Bien. Vamos a decir buscar por y le damos la selección, ¿no? Vamos a decir select nombre, criterio, subid criterio. Le vamos a dar las opciones. Opción, selecciona. Por ID y por nombre. Entonces, y aquí le digo ID y aquí le digo bien. Luego vamos a colocar un campo para poder escribir. ID
buscar, nombre, buscar. Input de tipo submit. Algo que se me olvidaba era de especificarle el método. En este caso sería get. Guardamos todo y vamos a ejecutar. Vamos a nuestro navegador, actualizamos y acá tenemos nuestro formulario de búsqueda. Vamos a decirle por ID, vamos a decir que busque el número 3 y ahí está. Vamos a decir que nos busque por nombre. Recuerdo, teníamos un registro disco. Ahí está, disco duro. Si yo no coloco nada, por ejemplo, me devuelve todos los registros, que es el listado. Y así hemos realizado la búsqueda de registros por ID, por nombre, y lo lista por defecto lo lista los registros.